Hola a todos, mi nombre es Silvia Karina Roselot y desde hace varios años soy capacitadora de inglés de todos los niveles en la región 9. Seguramente más de uno que esté escuchando y viendo este video habrá pasado por el aula de capacitación y a quienes no les acercamos esta propuesta. En esta oportunidad me contacto por este medio para acercarles algunos tips, algunas consideraciones que pueden resultar de utilidad en esta situación tan particular que estamos viviendo de esta pandemia y en esta continuidad pedagógica. Es por eso que vamos a hablar de algunas consideraciones para el inglés en la continuidad pedagógica. Entre estas cuestiones me gustaría resaltar, que este video no es una receta, la intención de este video no es transmitir recetas, sino acercarles algunas consideraciones, como les decía anteriormente, para acompañarlos en este periodo de continuidad pedagógica y en esta situación tan particular que nos está tocando vivir a todos, y compartir de alguna manera algunos tips que nos pueden resultar, como les decía, de utilidad y ayudarlos de alguna manera a repensar nuestras prácticas y nuestras tareas como docentes de inglés. Entre estas cuestiones, lo que me pareció principal destacar es qué deberíamos tener en cuenta al momento de pensar una secuencia didáctica o un proyecto para trabajar con nuestros alumnos. Y una de las cuestiones principales que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar alguna secuencia didáctica o proyecto es esta situación particular que están viviendo nuestros alumnos y tener en cuenta que cada distrito, cada escuela, cada familia y cada alumno vive una situación particular y está viviendo y atravesando esta pandemia de una situación particular cada uno. Es por ello que cuando pensamos en estas tareas que les enviamos para realizar en el hogar, tenemos que tener algunas cuestiones en claro y pensar, por ejemplo, qué acceso a los dispositivos tienen nuestros alumnos, qué conectividad, y de acuerdo a esto, tratar de ver si la actividad que le envío va a ser totalmente virtual, si va a ser en formato papel, si va a ser una mezcla de las dos o lo que sea. Pero es muy importante porque hay que tener en cuenta estos puntos al momento de pensar una secuencia o un proyecto. Otra cuestión a tener en cuenta es el qué. El qué es muy importante porque este qué es el que nos dirige la tarea y, por ejemplo, en el qué tenemos que pensar qué queremos que nuestros alumnos logren, qué es lo que deberán hacer nuestros alumnos y qué recursos, habilidades, conocimientos necesitarán nuestros alumnos para poder resolver una tarea o tareas de una secuencia didáctica. Pero no solamente es importante el qué, sino también el cómo. El cómo también tiene su grado de importancia, es decir, cómo realizarán las tareas, cómo presentarán los resultados, cómo brindaremos feedback o una devolución de esas tareas. Entonces, hablando de cómo realizarán las tareas, por ejemplo, ¿cómo las realizarán? Mediante una plataforma virtual, mediante una hoja. ¿Cómo presentarán esos resultados? Enviando un mail, subiendo a un grupo de WhatsApp, le entregarán en papel, en primaria, por ejemplo, los papás cuando van a retirar los bolsones. ¿Cómo se van a presentar esos resultados? ¿Y cómo brindaremos feedback? También es importante. ¿Cómo les haremos llegar a nuestros alumnos esa devolución de las tareas que están haciendo? Otra cuestión a tener en cuenta es, por ejemplo, cuando se presentan las tareas o las secuencias didácticas. Tengamos en cuenta que nuestros alumnos, ya sean niños o jóvenes o adolescentes, reciben la tarea y nosotros no estamos al lado de ellos para contarle lo que no le decimos en la tarea.
Por eso al principio de las tareas o de las secuencias didácticas o los proyectos es importante que haya una introducción. Por ejemplo, durante estas 2 semanas trabajaremos sobre el tema de los sentimientos y después de estas 2 semanas vas a poder escribir un mensaje, expresar en 2 líneas tus sentimientos, contarme cómo fueron tus sentimientos en estas semanas, ¿sí? Eso es importante para que sea el hilo conductor y para que sea o que haya una interacción entre esa tarea que recibe el alumno y lo que nosotros queremos expresar. Por eso también es muy importante la consigna. Yo sé que siempre queremos que las consignas estén en inglés, pero a veces cuando entregamos las consignas en inglés, en el aula, nosotros estamos como para decirles qué es lo que no entienden o si no conocen alguna palabra. Lo que tenemos que pensar es que estos niños o jóvenes y adolescentes van a estar solos en sus casas recibiendo estas tareas y que por ahí muchas veces no van a entender lo que quiere la consigna. A veces también quieren la ayuda de la familia y mamá y papá no tienen la obligación de saber inglés. Entonces, y por más que nosotros querramos escribir las consignas en inglés, lo podemos hacer, pero también podemos acompañar esas consignas con alguna hojita dirigida a los padres o con alguna hojita de ayuda para que cuando los chicos no sepan qué hacer, recurran a esa hojita y tengan claro qué es lo que tienen que hacer en las tareas asignadas. También es importante la devolución, que los chicos sepan qué fue lo que hicieron, si llegó al docente y era lo que se esperaba de él o de ella, qué grado de aceptación tiene la tarea que hizo o que no, en qué grado fue capaz de resolverla satisfactoriamente o no. Pensemos siempre en que las tareas que propongamos para esta continuidad pedagógica, si bien tienen que ser un poco desafiantes, no tienen que provocar frustración, es decir, deben ser alcanzables, ¿sí? Entonces, algunas ideas como para tener en cuenta y aplicar lo dicho del qué y el cómo. Por ejemplo, se pueden trabajar distintas temáticas que sean significativas en estos días, como por ejemplo los vínculos, cómo se llevan con sus amigos en el caso del secundario, cuáles son las actividades que están realizando en el tiempo libre, que es mucho. En el caso de los chicos, cuáles son los juegos que están jugando, qué actividades se están realizando, si la rutina es distinta, diferente, la comparamos en épocas normales, ¿sí? Podemos trabajar distintas opciones de vocabulario y lo único que debería hacer, por ejemplo, en el caso de los más chiquitos, es hacerlos observar por la ventana, ¿sí? Y que saquen alguna foto o que saquen una imagen o pinten una imagen, dibujen de lo que ven a través de la ventana y esa imagen sirva para después ponerla en un diccionario visual. Con los más grandes tal vez se pueden trabajar diarios, bitácoras, por ejemplo, con los más chiquitos también, registrar, por ejemplo, en el caso de los más chiquitos, registrar en un diario cómo estuvo el clima el martes de esta semana, el miércoles de la semana que viene, la próxima, ¿sí? En el caso de los más grandes, por ejemplo, registrar qué actividades hicieron tal o cual día, mantener un diario, una bitácora de tareas que se proponen, ¿sí? Para los más grandes también el caso de los relatos, relatar, por ejemplo, qué pasó en una semana, pero siempre teniendo en cuenta que esto, si bien es el qué, le tenemos que dar las herramientas del cómo. Es decir, si quiero que haga un diccionario visual, brevemente le explico qué es un diccionario visual, qué es lo que va a contener ese diccionario visual que vamos a hacer entre todo el curso, y lo mismo con los diarios. ¿Qué es un diario? ¿Qué tipo de información se guarda en un diario? ¿Se escribe en un diario? Relatos, ¿qué es un relato?
qué tipo de relato se espera que hagan, de cuántos renglones, con cuánta frecuencia ese relato. Siempre el qué y el cómo, que van de la mano y son los que sostienen a la tarea. Por eso, en resumen, es importante entonces que se junten ese qué y ese cómo en una tarea, ¿sí? Y que se lleve a cabo entonces de la mejor manera, respetando el qué y el cómo. Por ahora, estos son los tips más importantes que quería compartir con ustedes. Así que, bueno, les agradezco por haber escuchado este mensaje en este video. Aquí les incluyo mi dirección de mail por si tienen alguna duda o consulta. Y esperamos que tengamos unas muy buenas ideas para implementar en esta continuidad pedagógica y que después podamos registrar estas acciones. Saludos para todos.